jueves, en este cuarto momento de este seminario de intercesión. Hemos dicho desde el inicio de este seminario que todos estamos llamados a ser intercesores. Podríamos decir que así como la evangelización se le llama la gran comisión o el gran mandato, quizás hemos escuchado esa expresión cuando se refiere a la iglesia a aquello que es su razón de ser, su identidad más profunda, como decía Pablo VI, evangelizar, el anuncio del evangelio. Podríamos decir, repito, que así como la evangelización se le llama la gran comisión, el gran mandato, vayan, proclamen la buena nueva a toda la creación, Marcos 16:15. Podríamos decir también que la intercesión es el corazón de la gran comisión, que la intercesión es inseparable de la evangelización. Es decir, estamos hablando de dos caras de la misma moneda: orar, estar con Jesús y hablar de Jesús, actuar en su poder. De hecho, mis hermanos y hermanas, ¿sabían ustedes quiénes son los dos grandes patrones, santos patrones de las misiones? ¿Lo saben? Vamos a ver si lo saben. Ahí me lo escriben en los comentarios en el Facebook. ¿Quiénes son los dos grandes o santos patronos de las misiones? Pues fíjense qué interesante. La iglesia tiene como patronos de las misiones a dos grandes santos. Por un lado, a San Francisco Javier, que fue misionero, que fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, que siempre hizo labor de campo, proclamando en el Oriente, principalmente el gran misionero del Oriente, en lugares donde nunca había sido proclamado el evangelio. Ese es uno de los patrones de las misiones. Y el otro santo, o más bien santa, patrona de las misiones, es Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, una santa que nunca salió de las paredes del convento, que su vida fue la oración, la contemplación, la intercesión. Pero esto tiene un sentido. La iglesia nos ha puesto a estos dos gigantes de la fe en la historia de la iglesia, nos ha puesto a estos dos patronos como modelos que aparentemente, son como dos polos opuestos. Uno dedicado mayormente a la acción, al trabajo de campo, un hombre incansable, San Francisco Javier, y otra, Santa Teresita del Niño Jesús, que dedicó su vida a la oración, a la contemplación, a la intercesión. Pero esto no es casualidad, sino que es para mostrarnos precisamente esta gran verdad de la cual les estoy hablando. Hoy se habla de nueva evangelización. Podríamos decir también de que es importante hablar de una nueva intercesión. Intercesión, evangelización, inseparables. De manera que todos estamos llamados a ser intercesores. El Papa Francisco, el 16 de diciembre del 2020, en una de sus catequesis sobre la oración, dijo lo siguiente: la iglesia en todos sus miembros. ¿En cuántos? ¿En algunos? ¿En unos pocos? ¿En algunos preferidos o elegidos o distintos? No, dice el Papa Francisco, la iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión.
Y el Papa Francisco, particularmente en su pontificado, ha visto la necesidad de la oración en la iglesia. Si no lo sabían, desde el año 2018, el Papa Francisco ha dedicado mucho de sus audiencias generales a hablar de la oración. Ustedes pueden buscar en internet unas catequesis que el Papa Francisco estuvo brindando en sus audiencias generales allá en el año 2018 al 2019, si no me equivoco, sobre el Padre Nuestro como escuela de oración. Y después, de mayo del 2020 a junio del 2021, el Papa Francisco estuvo dando en sus audiencias generales unas catequesis sobre la oración. Bellísimas todas. Recientemente en Proyecto Timoteo hemos finalizado un curso llamado Escuela de Oración hacia la Intimidad con Dios, y ahí estuvimos viendo algunas de las catequesis del Papa Francisco. Pero quisiera resaltar lo siguiente: el Papa Francisco ha visto que la mayor necesidad de la iglesia hoy es necesidad de oración. Él mismo ha dicho, la iglesia nace, crece y se sostiene por la oración. El 14 de abril del 2021 decía en esta catequesis, todo en la iglesia nace en la oración y todo crece gracias a la oración. Y cuando el enemigo, seguía diciendo el Papa Francisco, escucha muy bien, cuando el enemigo quiere combatir la iglesia, lo hace en primer lugar tratando de secar sus fuentes, impidiéndole orar. ¡Wow! ¡Qué palabras del Papa Francisco! Cuando el enemigo quiere combatir la iglesia, lo hace en primer lugar tratando de secar sus fuentes, impidiéndole orar. Es una iglesia de oración, sigue diciendo el Papa de manera muy profética, la que va a cambiar las cosas. Amén. Es una iglesia de oración la que va a cambiar las cosas en el mundo. Alguna vez leí este pensamiento, esta gran verdad, esta frase que me gustó mucho. Alguien escribió, el enemigo quiere limitar tu oración porque sabe que tu oración lo limita a él. En julio del 2015 se llevó a cabo una formación de intercesión, un taller de intercesión organizado en aquel momento por el ICRES, el anterior Servicio Mundial para la Corriente de Gracia de la Renovación Carismática Católica, en Quebec, Canadá, en julio del 2015. Se llevó a cabo esta conferencia de intercesión y allí, en medio de esta conferencia, en julio del 2015 en Canadá, resonó una palabra profética que recoge Cyril John en uno de sus libros. Y la palabra que resonó en aquella conferencia de julio del 2015 en Canadá fue la siguiente. Escuchen muy bien. Dijo el Señor a través de un hermano esta palabra. Yo estoy, escucha con atención, yo estoy empoderando a mis intercesores con un llamamiento celestial y una fortaleza inigualable. Ellos son mis armas secretas durante estos tiempos de turbulencia. Los estoy comisionando como mis agentes secretos para destruir los poderes de la oscuridad y los planes del enemigo. Sus oraciones de intercesión sacarán a la luz todo aquello que ha sido oculto en la oscuridad. Hasta aquí la palabra profética que fue dada en una conferencia de intercesión llevada a cabo en Quebec, Canadá, en julio del 2015. Tremendas palabras. Dice el Señor, yo estoy empoderando a mis intercesores. Ellos son mis armas secretas durante estos tiempos de turbulencia.
Los estoy comisionando como mis agentes secretos para destruir la oscuridad y los planes del enemigo. Sus oraciones de intercesión sacarán a la luz todo aquello que ha sido oculto en la oscuridad. Gloria a Dios. Y qué cierto es. La intercesión es el arma secreta del Señor. Escogidos por Él para destruir los poderes de la oscuridad en estos tiempos tan turbulentos en que vivimos. Por eso yo creo firmemente que el Señor está levantando un ejército de intercesores, de corazones sencillos, humildes, de personas que llevan una vida, digámoslo así, sencilla, común en su cotidianidad. El Señor está y quiere que seas parte de este ejército de intercesores. ¿Cuántos quieren ser parte de este ejército de intercesores? ¿Cuántos quieren responder a este llamado? Desde donde estás, desde tu tierra, desde tu vocación, desde donde el Señor te ha puesto como padre, como madre, como esposo, como profesional, en tu oficio, en tu misión, como sacerdote, como religioso, como religiosa, como evangelizador, en tu parroquia, en tu grupo de oración, en tu país. Para el Señor no existen grandes o pequeñas misiones. Para el Señor solo existen misiones. Y la grandeza está en cumplir tu misión, la grandeza está en cumplir mi misión con fidelidad. ¿Cuántos quieren ser parte de este ejército de intercesores? Vamos a ver, que escriban ahí en los comentarios. Yo quiero ser parte de este ejército de intercesores. Yo quiero responder a este llamado del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, y los que están aquí conectados en Facebook, veo que hay 300 y resto de personas. Bueno, comparta en este momento esta predicación, esta transmisión, para que sean muchos más los que se unan a este llamado, porque este video ustedes lo están viendo en vivo, pero también llegará en diferido a muchas personas más. Así que dele compartir, ¿no? Un pequeño anuncio así de camino. Y fíjense que esta palabra profética fue dada en julio del 2015. Y cuando hay una palabra profética, un criterio de discernimiento es que es algo que entra en comunión con la iglesia, que el Espíritu Santo lo sopla, lo revela y lo confirma. Si lo dijo en Canadá, el mismo Espíritu Santo lo está soplando en otra persona al sur de Argentina, o allá por la India, o por Australia, o en África, y sobre todo a través de la jerarquía de la iglesia, de nuestros obispos y del Papa. Y fíjense que el Papa Francisco, esto que les he dicho anteriormente, esto va en conexión con lo que el Papa Francisco ha dicho el 16 de diciembre del 2020. 5 años y 5 meses después. ¿Y qué dijo el Papa Francisco el 16 de diciembre del 2020? Dijo lo siguiente, escúchalo con atención. Tremendas palabras también del Papa Francisco. Dijo el Papa Francisco, el mundo va adelante, es decir, el mundo va hacia adelante gracias a esta cadena de orantes que interceden y que son en su mayoría desconocidos, pero no para Dios. Me encantaron estas palabras del Papa Francisco. ¿Quieren que las vuelva a repetir? Las vuelvo a repetir. Escúchalas con atención. El mundo va adelante gracias a esta cadena de orantes, de almas de oración, que interceden y que son en su mayoría desconocidos, pero no para Dios. Dios conoce cada intercesor. Y eso es lo hermoso del ministerio y la intercesión también. La iglesia sale adelante gracias a almas orantes, religiosos, religiosas, dedicados a la contemplación de claustro,
hombres y mujeres de oración, y el mundo va hacia adelante gracias a esta cadena de orantes que intercede y que son en su mayoría desconocidos, que no les interesa ser conocidos, pero no desconocidos para Dios. Eso es lo hermoso del ministerio de intercesión. Es un ministerio también de ocultamiento, de no se busca la fama o el ser conocido. No, no, no. Se busca orar. Y tú y yo estamos llamados a ser parte de esta cadena de orantes que interceden. Y esta cadena de orantes, de intercesores, es poderosa. No la rompe ni todo el infierno junto. Vencerá el Señor. Ahora, la intercesión, mis hermanos y hermanas, se centra en Jesús. Él es el gran intercesor. Él es el Salvador. Él es el Señor. Por supuesto, hablamos de María como intercesora. Hablamos también de los santos como intercesores. Tú y yo intercesores. Y todos teniendo como centro a Jesús. María es la que nos dice, hagan lo que Él les diga. El centro de la intercesión es Jesús, el Señor, el Salvador. Cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, después de estar 40 días en el desierto, recordarán que llega a la sinagoga de Nazaret aquel sábado y Jesús hace la lectura del profeta Isaías, capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, a sanar los corazones heridos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y dice la Escritura en el capítulo 4 de Lucas, que todos los ojos estaban fijos en Jesús. Todos los ojos estaban fijos en él. Y entonces Jesús dijo, esta palabra que han escuchado se cumple hoy delante de ustedes. Ese hoy que aparece ahí en Lucas, ese hoy no queda en aquel momento. Ese hoy es ahora. Es ahora, aquí y ahora. Hoy Jesús viene a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a sanar los corazones heridos, a desde su plenitud derramar gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16, a bautizarnos, a llenarnos con el Espíritu Santo. Ese hoy es lo que se llama en el lenguaje bíblico un presente continuo. ¿Por qué? Pues sencillo, porque Jesús está vivo, porque Cristo vive. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque Cristo vive y como dice el Papa Francisco, precisamente en una exhortación llamada Cristo vive, escrita para los jóvenes cronológicamente hablando y para los de juventud acumulada, dice el Papa Francisco acá en el numeral 34 de esta exhortación misma, que ser joven no es un asunto de edad, sino que es un estado del corazón. Pero dice el Papa Francisco, acá en esta exhortación, Cristo vive en el numeral 1, Cristo vive, esperanza nuestra. Y todo lo que Él toca se llena de vida, todo lo que Él toca se rejuvenece, todo lo que Él toca se hace nuevo. Cristo vive y te quiere vivo. Y más adelante, en esta misma exhortación, en el numeral 125, el Papa Francisco explica ¿qué significa también creer que Cristo vive, que Jesús está vivo? E indica el Papa Francisco, cuando decimos que Cristo vive, no nos referimos solamente a que Él resucitó hace más de 2000 años, sino que queremos decir, Cristo vive. Él es aquel que vino, nos salvó mediante su pasión, muerte y resurrección, pero también creemos, Él es aquel que viene hoy y seguirá viniendo mañana y cada día a nuestra vida. Él es aquel que vino, que viene hoy
y que seguirá viniendo mañana y cada día a nuestra vida. ¿De qué manera viene Jesús a nuestra vida hoy? Bueno, son muchas las formas, las mediaciones concretas en las cuales Jesús se hace presente entre nosotros. Podríamos decir de manera, eh, eh, pues importante a través del Espíritu Santo que hemos recibido en el sacramento del bautismo, se hace presente. Él está en mí, está en mi corazón. Él se hace presente en el hermano. Él se hace presente en la Sagrada Escritura, en la comunidad, en el anuncio querigmático. Él se hace presente de una manera muy especial en los sacramentos, como medios de gracia. Y aquí quiero ir a algo muy importante, ¿no? Les dije que iba a hablar, o que vamos a hablar más bien de la intercesión y la Eucaristía. Bueno, quiero ir a ese punto después de esto que les he dicho. Decía el Papa Francisco en una de sus catequesis, el 3 de febrero del 2021, decía el Papa Francisco, cada vez que celebramos un sacramento, cada vez que celebramos un bautismo, que se consagra el pan y el vino en la Eucaristía, cada vez que ungimos con óleo santo el cuerpo de un enfermo, Cristo está aquí. Es Él quien actúa y quien está presente, como cuando sanaba a los miembros débiles de un enfermo, o entregaba en la última cena su testamento para salvación del mundo. Dice el Papa Francisco en una palabra: en cada sacramento es Cristo mismo quien actúa. Cristo está aquí, dice el Papa Francisco. Y Cristo nos toca y viene de una manera por excelencia a nosotros en la Eucaristía. El apóstol San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Primera de Corintios 11, 26. Nos dice San Pablo en estas palabras sobre la Eucaristía, un texto muy importante de él sobre la Eucaristía. Dice San Pablo, cada vez que comemos de este pan, bebemos de esta copa, proclamamos la muerte, la entrega del Señor hasta que vuelva. Ese proclamamos de San Pablo es importante. Es decir, en cada Eucaristía no meramente recordamos la muerte y resurrección de Jesús, o meditamos, o como algunos dicen, solamente voy a ir a oír misa, voy a ir a escuchar misa. En la Eucaristía proclamamos, eso significa vivimos el poder real y siempre actual de Jesús. Y yo creo que en esta pandemia que nos tomó por sorpresa, como decía el Papa Francisco al principio del año 2020, cuando estaba iniciando toda esta situación a nivel mundial, el Papa Francisco en la bendición Urbe et Orbi que dio en marzo del 2020, una bendición extraordinaria. ¿Recordarán aquel momento? ¿Lo recuerdan ustedes? Al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, aquella tarde, noche de marzo del 2020, y la Plaza de San Pedro completamente, vacía, una tarde lluviosa, y el Papa Francisco, fíjense como lo que le estoy diciendo es cierto, él mismo nos ha dado testimonio.
Aquella tarde el Papa Francisco dio una importante predicación y nos decía el Papa Francisco, esta tempestad nos ha tomado por sorpresa, como a los mismos discípulos en aquella tempestad que les sorprendió, ¿no? En Marcos 4:35 al 41, que fue el texto que él tomó como referencia. Y decía el Papa Francisco, esta tempestad ha puesto en evidencia nuestras falsas seguridades, puso en evidencia nuestros apegos. Con esta tempestad se ha caído el maquillaje de nuestros rostros. Y decía el Papa, esta tempestad, este tiempo, nos tiene que hacer volver a lo esencial. Y recuerdo que aquella tarde el Papa Francisco hizo una hermosa adoración eucarística. Un tiempo poderoso. La Eucaristía. Y acá en Costa Rica, recuerdo que en el 2020, en febrero del 2020, quizás aquí hay hermanos de Costa Rica que estuvieron en ese encuentro, fue el último encuentro masivo, grande de la Renovación Carismática Católica en Costa Rica, en febrero del 2020. Y yo tuve la gracia, la bendición, me pidieron predicar en aquel encuentro que fue acá en la provincia de Heredia, en Costa Rica, y no era un encuentro como todos los demás, sino que era un congreso, un encuentro eucarístico. Ese fue el último encuentro masivo que hemos vivido acá en Costa Rica desde que llegó la pandemia a nivel masivo. Curiosamente, en febrero del 2020, poco después de ese congreso, de ese encuentro, vinieron todas las situaciones que esta pandemia desencadenó, las restricciones, el confinamiento, y ese encuentro fue esencialmente eucarístico y hablamos del poder sanador de la Eucaristía, de la centralidad de Jesús, Eucaristía, y fíjense, se vino toda esta situación, como que el Señor nos preparó ahí en aquel momento y vino toda esta situación de la pandemia y quizás todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? En el confinamiento, después seguir las Eucaristías en Facebook de manera virtual y ese deseo, ¿no? De estar presencialmente en una Eucaristía, pero nos hizo precisamente reflexionar, al menos a mí personalmente, sobre lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos en la iglesia, lo más importante. El Señor nos ha llevado a entender lo que más importa es Él, es Él. Jesús es suficiente. Amén. Jesús es suficiente. La Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Bueno, dichosamente ya hemos podido volver poco a poco a la presencialidad, ya hay los templos acá en Costa Rica pues se han abierto y hemos podido volver a la celebración eucarística de manera presencial, hemos podido volver a nuestros templos, pero también este tiempo nos ha hecho entender algo muy importante que ya más adelante en un momento se los digo, se los explico, porque no podemos vivir una fe solamente del templo, de las cuatro paredes. El Papa Francisco nos ha llamado a ser una iglesia en salida, a ir hacia las periferias, a hacer una iglesia como hospital de campaña, es decir, que vaya el mundo a los enfermos, a los excluidos, a los abandonados. Y eso es intercesión. No es solamente orar, sino desde el orar, pues actuar, ir hacia afuera. Pero bueno, ya llegaré a ese punto. La Eucaristía, repito, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 nos dice
contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Fíjense, todo el bien espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Y esto es lo que el mismo Jesús quiso dar a entender el día que pronunció aquel discurso, aquellas palabras que nosotros hoy llamamos en el capítulo 6 de San Juan, el discurso eucarístico de Jesús, ¿no? Aquella predicación eucarística. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y recordarán que en aquel momento muchos dijeron: este lenguaje es duro, ¿quién puede entenderlo? Versículo 60 del capítulo 6 de San Juan. Muchos no comprendieron estas palabras de Jesús. Y si vamos un poquito más adelante al versículo 66 del capítulo 6 de Juan, vamos a leer que desde aquel momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Jesús, volviéndose a los 12, a aquellos por los cuales oró toda una noche antes de elegirlos, a aquellos que no llamó solo siervos sino amigos porque les abrió su corazón, su intimidad, a aquellos que no les hablaba solo en parábolas sino que les explicaba todo en privado, volviéndose a los 12, dice el versículo 67, les dijo Jesús: ¿ustedes también quieren marcharse? Parece que esto no era negociable para Jesús. Tremenda esa pregunta. ¿Ustedes también quieren marcharse? Y fue cuando Pedro tomó la palabra, y Pedro junto a los demás discípulos, Pedro junto a los 11, entonces dijo, ¿recuerdan aquellas palabras de Pedro tan conocidas? Versículos 68, 69. Señor, nosotros sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen ustedes en la presencia real y poderosa de Jesús Eucaristía? ¿Lo creen, sí o no? Bueno, escríbalo ahí en los comentarios. Sí, yo creo. Y por eso nosotros también hoy decimos con Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy nosotros también decimos con Pedro y su sucesor, el Papa Francisco, nosotros, Señor, creemos. ¿A quién iremos? Solamente tú eres el pan vivo bajado del cielo. Solamente tú sacias nuestra alma, nuestro corazón. ¿A quién iremos, Jesús? Nosotros creemos. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Nosotros creemos en tus palabras, palabras de vida eterna, palabras de verdad, palabras que realizan lo que dicen, porque tu palabra es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía. Estamos con la iglesia también, acá en Proyecto Timoteo. Y si crees lo que Jesús dice, verás lo que Él hace. ¿Escucharon bien? Si crees lo que Jesús dice, verás lo que Él hace. Ahora, para ir más adelante, las palabras de Jesús en el capítulo 6 de San Juan vienen seguidas de un milagro, vienen seguidas de un prodigio. Si vamos al capítulo 6 de San Juan, ¿recordarán qué es lo que sucede en los primeros versículos? Pues sí, aquel prodigio cuando Jesús multiplica el pan y los peces, gracias a aquel muchacho que le presentó a Andrés con sus 5 panes de cebada y sus 2 pescados. Y dice el versículo 2 del capítulo 6 de San Juan, y quiero que pongan atención a esto. El capítulo 6 de San Juan, versículo 2 dice, y mucha gente le seguía porque veía las señales que realizaba
en los enfermos. ¿Por qué seguían a Jesús? Capítulo 6 de Juan, versículo 2. Recuerden que en San Juan se habla de señales, de las señales de Jesús, para hablar de sus prodigios, de sus milagros. Es el lenguaje de Juan. Y mucha gente le seguía, y me gusta este detalle, porque veían las señales que realizaban los enfermos. Así comienza este capítulo 6 de San Juan, donde va a venir el discurso eucarístico de Jesús. Fíjense qué interesante. Jesús vino a sanar y liberar. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y remarca San Juan al inicio del capítulo 6 este aspecto del ministerio de Jesús. Mucha gente lo seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos, las sanaciones, los milagros de Jesús. Miren, hermanos y hermanas, si nosotros quitamos las sanaciones del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, pues nos quedarían unas cuantas páginas. La sanación de los enfermos ocupó parte importante del ministerio de Jesús. Y podríamos citar muchos textos del Evangelio, pero menciono quizás unos dos. Allá en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, leemos que venía mucha gente de diferentes regiones, y dice Lucas de manera precisa, para oírle, para escucharle y para ser sanados de sus enfermedades. Y muchos procuraban tocarle, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Cuando Juan el Bautista, nos dice San Mateo en el capítulo 11, versículo 4 y 5, envía a Jesús a algunos de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús fue, vayan y cuéntenle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, ¿no? Los cojos, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, y se anuncia a los pobres el reino de Dios. Las sanaciones físicas, interiores, espirituales, la sanación del hombre, las sanaciones hacen evidente el reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 4:20, no está en la palabrería, sino en el poder. Y el método pastoral de Jesús no ha cambiado. ¿No? Algunos critican esto cuando uno hace un enfoque en las sanaciones y en los milagros de Jesús, pero mis hermanos, es lo que vemos en el Evangelio. Y ciertamente aquí Jesús, en el versículo 26 de este mismo capítulo 6 de San Juan, va a decirle a esta multitud que viene tras él, les va a decir en algún momento, dice el versículo 26 del capítulo 6 de Juan, es verdad que ustedes me buscan porque han comido de los panes y se han saciado. Como diciendo Jesús, es verdad que muchos de ustedes me buscan porque les he dado de comer, porque he multiplicado el pan, ¿no? Y hay quienes dirán, sí, pues hay quienes buscan los milagros de Dios solamente, ¿no? Y algunos se parten la cabeza en dos respecto a este tema, ¿no? Y se debate entonces respecto a o los milagros de Dios o el Dios de los milagros. ¿Han escuchado esto? Y pues ciertamente debemos buscar al Señor. Pero miren, no se parta la cabeza en dos. Los milagros de Dios, el Dios de los milagros. Lo que sí sé es que Dios es milagroso. Lo que sí sé es que el Señor es todopoderoso. Y precisamente la enseñanza eucarística de Jesús en el capítulo 6 de San Juan comienza también con una pregunta. Es más, comienza con una pregunta específica.
En el versículo 30 le preguntan a Jesús. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Según está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús entonces le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed. Y continúa en los versículos siguientes Jesús diciendo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida. Y ante la pregunta que le hacen al maestro, ¿qué señal milagrosa haces para que viéndola creamos en ti? Jesús responde, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Aquellos necesitaron una fe mayor para creer aquellas palabras de Jesús en aquel momento, ¿no? Hoy nosotros, 2000 años después, pues algunos lo podemos comprender un poco más, pero siempre hay muchos hoy que aún no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, incluso aún dentro de la misma iglesia que no han experimentado, ¿no?, esta presencia real. Y la pregunta, ante la pregunta, ¿qué señal milagrosa haces? La respuesta de Jesús es, mis hermanos y hermanas, la respuesta de Jesús es para nosotros hoy. La Eucaristía es el milagro más grande de la historia y es fuente de milagros, de sanación y de vida. Y aproximadamente en 6 ocasiones Jesús promete acá en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y aproximadamente en 4 ocasiones invita a creer. Porque él mismo diría ahí en el versículo 64, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Palabras que siguen siempre, que siguen siendo siempre actuales. Por eso la clave es creer, 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 creer. Hay una expresión que yo he escuchado en muchos lugares, y lo digo esto con mucho respeto. Yo recuerdo que lo decía en aquel encuentro, en aquel congreso que tuvimos en febrero del 2020, Nacional Eucarístico de la Renovación Carismática acá en Costa Rica. Está grabado, donde dije esto también. Y decía que no hay misas de sanación. Hay sanación en toda misa, en toda Eucaristía, vivida con fe en lo que se ora, en lo que se celebra. Toda Eucaristía es fuente de sanación por excelencia. Podríamos decir, sí, que hay Eucaristías con momentos donde se puede orar por sanación, ¿no? Pero en realidad, toda Eucaristía, toda misa es de sanación por sí misma. Cuando se vive con fe en lo que se ora, en lo que se celebra, es fuente de sanación por excelencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen ustedes, mis hermanos y hermanas? Vamos a ver. Escriba ahí en los comentarios en el Facebook. ¿Están cansados? ¿Están conmigo? ¿Están por acá? ¿Sí o no?
Y una vez más les invito a los que están por acá conectados, si usted puede compartir esta transmisión, compártala para que muchos hermanos más sigan recibiendo esta gracia. Dele compartir. Y fíjense que al respecto de esto, eh, un famoso pastor de Estados Unidos llamado Benny Hinn expresó públicamente hace unos 2 o 3 años, está grabado también, está en video, está en YouTube, lo puedes buscar. Este famoso pastor de Estados Unidos llamado Benny Hinn, muy conocido, llegó a expresar lo siguiente: más personas son sanadas en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, que en nuestros cultos pentecostales. Wow. Más personas son sanadas en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, que en nuestros cultos pentecostales, expresó este pastor llamado Benny Hinn. ¿Y saben qué es lo mejor? Gratuitamente, porque nadie te cobra la Eucaristía cada día. Cada Eucaristía es fuente de sanación. Contiene todo el bien espiritual de la iglesia. Cristo mismo. Brice McKenna, una religiosa clarisa de las Hermanas de Santa Clara, quien tiene un hermoso ministerio de sanación. Ella fue sanada de una artritis reumatoide. Fue curada milagrosamente durante la celebración eucarística, y el Señor le pidió a partir de ahí, al poco tiempo, pues predicar en el mundo entero sobre el poder de la Eucaristía, principalmente a los obispos y sacerdotes. Y la hermana Brice McKenna, en su libro Los milagros sí existen, cuenta un poderoso testimonio que es el siguiente. Se los voy a leer. Atentos. Me di cuenta de esta verdad. ¿De cuál verdad? Del poder de la Eucaristía y del poder sanador de la Eucaristía y del poder de intercesión de la Eucaristía por excelencia. Me di cuenta de esta verdad cuando asistí a una misa al aire libre en un país montañoso en América Latina. Muchas personas muy pobres participaron en ella. El sacerdote usaba una vieja mesa como altar y llevaron a un niño pequeño de un momento a otro mientras celebraban la Eucaristía, que sufría de quemaduras muy graves y llagas en todo su cuerpo. De un momento a otro, una madre llega con su niño totalmente quemado, con llagas en todo su cuerpo. Yo le escuché este testimonio a Brice McKenna en persona hace ya unos años que estuvo por acá en Costa Rica, y esta Eucaristía se estaba celebrando en un lugar muy pobre de México, y allá me parece en frontera con Estados Unidos. Y llevan a este niño, están en medio de la celebración. Llevaron a un niño, a este niño que había sufrido unas quemaduras tremendas, con llagas en todo su cuerpo, y escribe Brice McKenna: recuerdo haber pensado, Dios mío, verdaderamente no se puede hacer nada por él. Está tan grave y aquí no hay ni médicos ni medicinas. Pero ella admiraba al sacerdote. Dice, su fe en Jesús Eucaristía me enseñó que tengo que dejar a Jesús hacer lo que solo Jesús puede hacer en y a través de la Eucaristía, que es cambiar nuestras vidas. Pues resulta que al niño, cuando llega en esta situación, el sacerdote lo que hizo fue: pónganlo debajo del altar, debajo de la mesa principal, donde se estaba celebrando la Eucaristía. Y él siguió celebrando la Eucaristía.
Vino el momento de la consagración del pan y el vino. Siguió la Eucaristía ya hacia el final, termina la Eucaristía y la hermana Brice McKenna va a ver dónde está el niño. Y cuando ve debajo de la mesa del altar, ya el niño no estaba. Pregunta por él, pregunta a la madre, ¿y dónde está el niño? Y ven al niño jugando con otros niños y con su piel totalmente como la piel de un bebé, hecha totalmente nueva. El Señor lo sanó en esa celebración eucarística. Vino, eso fue un milagro tremendo. Esto es real, mis hermanos, el poder de Jesús Eucaristía. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Eucaristía es para ir llegando a un punto final y orar. ¿Les gustaría que oremos un momento más? La Eucaristía es, decía San Juan Pablo II en la encíclica Iglesia de Eucaristía, en el numeral 9, la Eucaristía es presencia salvadora de Jesús en la Iglesia. En la Eucaristía, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1366, se hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Atención a esto, y aplica su fruto, es decir, el fruto de la entrega de Jesús en la cruz se hace efectivo en la Eucaristía. Es el memorial, la actualización. Jesús se entregó por nosotros de una vez y para siempre en su pasión, muerte y resurrección. Fue solo una vez. En la Eucaristía, cuando decimos memorial, se actualiza su entrega, se hace efectivo en ese momento el poder de la entrega de la cruz, de la resurrección de Jesús en la Eucaristía. Y me encanta cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aplica su fruto, se hace presente el sacrificio de la cruz. Y en la cruz ha sucedido un gran intercambio, ¿sabían? Esto lo aprendí en unas clases ahí con mi hermano, con un gran amigo predicador, y se realizó un gran intercambio en la cruz. Jesús en la cruz recibió el castigo para nosotros ser perdonados. Jesús fue herido para nosotros ser sanados. Jesús sufrió la injusticia para nosotros ser justificados. Jesús asumió nuestra muerte para que recibiéramos vida y vida eterna. Jesús asumió nuestra vergüenza para que compartamos hoy su gloria. Jesús asumió el rechazo en la cruz para ser nosotros hoy aceptados, hechos hijos de Dios. Jesús en la cruz, suena fuerte, pero así era en el contexto, se hizo maldito para que nosotros recibiéramos bendición. Esto es parte del intercambio en la cruz y esto es lo que se hace efectivo en cada Eucaristía que acudimos con fe. Esto es lo que recibimos: perdón, sanación, vida, su gloria. Fortalecidos en nuestra identidad de hijos de Dios. Bendición. Por eso la Eucaristía es siempre sanación interior, espiritual, física, es siempre sanación. Y esto, de seguro que muchos acá pueden ser testigos. ¿Cuántos son testigos acá del poder de la Eucaristía? Vamos a ver, escríbanlo ahí en los comentarios. Recuerdo hace unos 2 años o 3 años estar predicando un encuentro para ministros de la Eucaristía, ¿no? Personas que reciben este ministerio de llevar la comunión a los enfermos en sus casas cada fin de semana, cuando es necesario, y era un encuentro con muchos ministros de la Eucaristía, les decimos acá en Costa Rica, ¿no? Que personas que llevan este ministerio. Y recuerdo que les decía, precisamente les hablaba de esto
Y les decía que el ministerio de ustedes no solamente es un asistencialismo, ¿no? Digámoslo así, de llevar a Jesús Eucaristía a quienes no pueden venir al templo, a los enfermos. Y es un ministerio hermoso, poderoso. Atrévanse a hacer lo que tienen que hacer y a orar por los enfermos y verán milagros. Y algunos abrían los ojos ahí. Hicimos un momento de oración con Jesús Eucaristía y el Señor es tan hermoso que el Señor eh, eh, habla mejor que nosotros, con sus hechos, con sus portentos. Y uno de los ministros de la Eucaristía en aquella noche, que había sufrido una caída de un árbol y tenía un problema en una de sus caderas y en una pierna, fue sanado en aquella noche. Y a partir de ahí, su ministerio en este servicio cambió por completo su visión. Hay poder en la Eucaristía. Muy bien, ahora, hermanos y hermanas, un punto más. La Eucaristía. Hay una relación entre intercesión y Eucaristía. He querido remarcar el poder de la Eucaristía, el poder sanador, liberador de Jesús, Jesús Eucaristía. Hay una relación indivisible entre intercesión y Eucaristía para nosotros como intercesores católicos. San Juan Pablo II, en la Basílica de San Pedro en Roma, el 2 de diciembre de 1981, dijo estas palabras alentando la intercesión delante de Jesús Eucaristía, ante Jesús Eucaristía, y dijo: qué asombroso es el valor de la conversación con Cristo en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. No hay nada más consolador en la tierra. La intercesión es poderosa y aún más poderosa ante Jesús Eucaristía. Hemos visto sanaciones y tantas obras maravillosas del Señor en congresos, en asambleas de oración, en encuentros, orando por las personas en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en un autobús, en el parque. Hemos visto obras maravillosas del Señor a través de la oración con fe por los enfermos. Pero fíjense que cuando se ora ante Jesús Eucaristía, he podido ver que se sanan el doble de los que se sanan ante un momento de oración donde quizás no está expuesto Jesús Eucaristía. Él siempre sana con su palabra, con la oración hecha en fe. Él sana a través de sus diferentes formas de hacerse presente, pero la Eucaristía ocupa un lugar primordial. La Eucaristía es fuente, centro y culmen. La Eucaristía es poderosa. Necesitamos intercesores eucarísticos, centrados en la Eucaristía. Es el detalle más importante. Y la Iglesia siempre ha creído en esto. La Iglesia, desde el principio, desde siempre, la Iglesia ha creído en el poder de la Eucaristía. Hemos escuchado quizás, por ejemplo, una práctica llamada las 40 horas de adoración. Y fíjense que esta práctica, por ejemplo, de oración ante Jesús Eucaristía, se remonta a 1539. Hay registros al respecto con el Papa Pablo III, el Papa Clemente VIII en 1592 alentó las 40 horas de adoración y dijo unas palabras hermosas en un documento que él precisamente publica el 25 de noviembre de 1592, imagínense. Y el Santo Padre, el Papa Clemente VIII, en aquel momento alentaba la oración ante Jesús Eucaristía, esta práctica de las 40 horas que hunde sus raíces en la historia de la Iglesia,
Y decía el Papa Clemente VIII, imagínense en este tiempo, hemos decidido establecer públicamente en esta ciudad, Madre de Roma, un curso ininterrumpido de oración, de tal manera que en las diferentes iglesias, en los días señalados, se observe la devoción piadosa y beneficiosa de las 40 horas con tal disposición de las iglesias y tiempos que a cada hora del día y de la noche durante todo el año el incienso de la oración ascenderá sin interrupción ante el rostro del Señor, escribía el Papa Clemente VIII en 1592, alentando la oración, la adoración, la intercesión ante Jesús Eucaristía. Santos como San Felipe Neri, San Ignacio Loyola, lo impulsaron mucho en el corazón de la iglesia en Roma, San Francisco de Sales, entre otros. Y hoy vemos un fruto hermoso. Yo creo que las capillas de adoración perpetua se han multiplicado en diferentes países del mundo, pero sin embargo, hay que hacer más. Hay más. Hay más por conquistar. Hay más por orar. Y la intercesión ante Jesús Eucaristía es fuente de fuerza espiritual, es poderosa. Pero un último punto, mis hermanos, una última idea. Hoy me he emocionado hablando, ¿no? Yo me emociono predicando, me emociono hablando, ahí me disculpan. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Sí o no? Una última idea importantísima sobre lo que es la intercesión y la Eucaristía, y esto es muy importante. Di conmigo ahí donde te encuentras, que la Eucaristía sea mi vida y que mi vida sea una Eucaristía. Repítelo conmigo, una vez más. Escúchate a ti mismo. Di conmigo, que la Eucaristía sea mi vida, Jesús Eucaristía, y mi vida sea una Eucaristía. Una vez más, una última vez, que la Eucaristía sea mi vida y que mi vida sea una Eucaristía. Oigan, este principio, esta verdad es importante para no caer en un espiritualismo que nos aísle de la realidad, para no caer incluso en un fariseísmo, en una hipocresía, o en un intimismo, ¿no? Es decir, encerrarnos en una burbuja y aislarnos de la realidad, porque eso no es la intercesión. Cuando la Eucaristía es mi vida se vuelve una Eucaristía. ¿Qué significa esto? Cuidado, cuidado con este extremo, ¿no? Yo soy muy bueno porque oro mucho, porque voy a misa todos los días, porque rezo el rosario todos los días. No, me siento muy bueno, muy santo. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, paso de largo, como el sacerdote y el levita. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Paso de largo ante las necesidades de los demás, ante el que sufre, ante el pobre. El intercesor no pasa de largo. Cuidado, cuidado, decir o sentirme muy bueno porque oro mucho, porque soy un intercesor, ¿no? Pero murmuro, juzgo, señalo, excluyo. Soy incapaz de amar y perdonar y servir. Cuidado, porque ahí algo no funciona. Ahí algo no está funcionando. Si esto sucede en nuestra vida, hay que pedir la gracia de una conversión real, de una conversión interior, de una transformación profunda.
La Eucaristía, escuchen muy bien, la Eucaristía, pues decimos es acción de gracias, es el santo sacrificio, es el santo banquete, ¿no? La Eucaristía, vivir la Eucaristía, que la Eucaristía sea mi vida, eso se refleja en que mi vida se vuelve una Eucaristía. Vamos a ver si lo voy a entender. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2655 dice que la misión de Cristo en la liturgia sacramental de la Iglesia se continúa en el corazón, en la vida del que ora. ¿Escucharon bien? La misión de Cristo en la liturgia sacramental y de manera especial en la Eucaristía se continúa en el corazón, en la vida del que ora. Es decir, si la Eucaristía es acción de gracias, si la Eucaristía es el banquete celestial, no el santo banquete, si la Eucaristía es sacrificio, el santo sacrificio, bueno, eso tiene que llevarme a salir y que mi vida sea una continuación de la Eucaristía sacramental, es decir, que mi vida sea sacrificio, ofrenda hacia los demás, que mi vida sea dar, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, que mi vida sea misericordia, que mi vida sea extensión de lo que recibimos en la Eucaristía, que mi vida sea amarlo. Porque intercesores, el Papa Francisco, el 16 de diciembre del 2020, dijo estas palabras, tremendas palabras, escuchen. Dijo el Papa Francisco el 16 de diciembre del 2020, quien ora no deja el mundo a sus espaldas. Si la oración no recoge las alegrías, dolores, esperanzas y angustias de la humanidad, se convierte en una actividad decorativa, superficial, de teatro, una actitud intimista, ¿no? Tremendas palabras del Papa Francisco. Si la oración no me lleva a dar la espalda al mundo, si la oración no me lleva a ser cercano a las alegrías, a los dolores, a las esperanzas y angustias de la humanidad y sobre todo de los que están más cerca, ahí en tu familia, en tu comunidad, déjame decirte, pues, que seríamos solo intercesores o nuestra intercesión o lo que decimos hacer es solo una actividad decorativa, superficial, de teatro, dice el Papa Francisco. Wow. El intercesor, sigue diciendo el Papa, es el corazón y la voz de tanta gente que no sabe orar o no ora. Interceder es propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Esta es la verdadera intercesión. Quien no ama al hermano no ora seriamente. Se puede decir, en espíritu de odio no se puede orar. En espíritu de indiferencia no se puede orar. La oración solamente se da en espíritu de amor. Quien no ama finge orar o cree que ora, pero no ora porque falta precisamente el espíritu que es el amor. Gloria a Dios por estas palabras del Papa Francisco que nos sacuden. Ser verdaderos intercesores es orar y actuar. No es solo levantar las manos hacia Dios, sino, pues sí, levantarlas y bajarlas para servir a los demás, para amar, para tocar el dolor, el sufrimiento, las heridas de tantos hermanos y hermanas. Así que la Eucaristía sea mi vida y que mi vida sea una Eucaristía. La misericordia
Así es, Melba Arias, tal como lo escribes por acá. Seamos entonces verdaderos intercesores. Vamos a orar un momento. Vamos a orar unos minutos. Una vez más con Jesús Eucaristía. Acá yo voy a invitar a mis hermanos que están por acá, Roque, Soco, María José. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Cantemos a Jesús. Dios lo exaltó y le otorgó un nombre que está sobre todo. Y antes de irse se quiso quedar entre tú y yo, entre tú y yo. Se quedó en un trocito de pan que alberga toda vida. Jesús que te dice sin cesar, tómame, bébeme, serás mi santuario en cada Eucaristía. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti, un rostro para contemplar, hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución. No hay respuesta mayor que cuando miras el rostro de Jesús en la blancura de ese trozo de pan. La persona de Cristo está. Jesús te quiere amar. Jesús viene a sanar. Jesús te quiere hablar. Aquí está, es Jesús. Míralo frente a ti. Un rostro para contemplar, hallarás en Jesús. Mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución. Aquí está Jesús. Y no está lejos. Está junto a ti, como dice este hermoso canto. Créelo. Está junto a ti, está cerca, Jesús. Y está aquí para sanar. Está
está aquí para amar. Déjate amar, déjate abrazar por Jesús en esta noche. El rostro de Jesús en la Está tu rostro, blancura Jesús. nosotros Queremos, Señor. la persona de Cristo está. Jesús te quiere amar. Jesús quiere amar. Jesús te quiere hablar. Aquí está Jesús. Míralo frente a ti. Un rostro para contemplar hallarás en Jesús. Mirada de buen pastor. Contempla su rostro en la exaltación. Hay una persona que en esta noche llegó a esta transmisión y que no tenía fe en Jesús Eucaristía, pero está sintiendo la presencia y el poder de Jesús de una manera tan palpable que hoy cree en Jesús Eucaristía. Y este es un milagro hermoso. Toda sanación de Jesús es una pequeña gran resurrección. Pero cuando hay un milagro espiritual es algo maravilloso. Gracias, Señor, por este hermano o hermana que hoy se encuentra contigo en tu presencia real y le das el regalo de la fe. Si tú te identificas con esta palabra, yo te invito a compartirlo, a escribirlo ahí en los comentarios y si no, compártelo y vive este momento y compártelo cuando tú sientas hacerlo. Pero no te quedes callado. Y en muchos hoy, el Señor renueva esa fe en su presencia eucarística. El poder de Jesús fluye de una manera maravillosa en esta noche, desde su presencia eucarística, como un torrente de gracia. Gloria a Jesús. Adora a Jesús, adora a Jesús, adoremos al Señor. Veremos a Jesús, mirémonos y extasiémonos con Él. Jesús de Galilea está aquí presente y te mira y te ama y te abraza y te consuela y te perdona. Míralo y déjate amar por Él.
mirar a Jesús en esta presencia real, el poder sentir su presencia en tu corazón, hace mover corazones que se sienten amados y escuchados, corazones que vienen buscando esa paz en su corazón, ese consuelo. Habías buscado una persona que te escuchara, una mano que te levantara, y hoy has podido abrir tu corazón ante Jesús presente en esta Eucaristía, de donde emanan su sangre, de donde emana esa sangre que se mueve en medio de nosotros y que libera ese corazón que guardaba tanto, ese corazón que sufría tanto, ese corazón que se endurecía en cada momento. Pero hoy que tienes la oportunidad de poder sentir esta presencia de Jesús presente en forma real, dile a Jesús que en este momento le entregas esto. Tanto anhelabas a alguien que te escuchara, alguien que te abrazara, alguien en que tú pudieras confiar y platicarle lo más profundo. Has llegado a este lugar y déjale ahí esto que tanto te pesaba, este yugo tan pesado. Déjaselo en este momento a Jesús. Deja en este momento esa carga, porque su yugo es suave, porque su amor libera, porque su amor restaura. Si también te has acercado a Jesús y le has platicado de tus malestares físicos, hay una persona con migraña, pero también con esa migraña que ya ha llegado hasta vómitos. También Jesús la toma. También la toma en este momento y puedes percibir un calor que recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, un calor que descansa tu cuerpo fatigado, tu cuerpo cansado por soportar esos dolores. Hoy dale gracias a Jesús porque Él toma en este momento esa enfermedad y derrama su sangre sobre ti para que seas sanado, para que seas sanada físicamente. Hay muchas esposas que están sintiendo solas y lo que más desean es que su esposo también participen con ella y puedan recibir esta gracia de la comunión. Hay muchas mujeres en este momento. Yo te invito a que después tú dejes tu testimonio y desean que su esposo las acompañe en oración, las acompañe en la Eucaristía. Yo te pido que dejes todo eso aquí, en el centro, en el corazón de Jesús. Él lo sabe más que tú. Y tu intercesión ante Jesús Eucaristía, Él lo atraerá hacia ti. Yo te adoro. Te adoramos, Jesús. Todos los que te adoran brillan como el sol al amanecer. Todos los que te adoran brillan como el sol al amanecer. Yo te adoro, Dios. Canta
junto al coro, yo te adoro, Dios. Yo te adoro. Adoro, Dios. Sí, Señor, te adoramos. Todos los que te adoran brillan como el sol, como el sol al amanecer. Todos los que te adoran brillan como el sol, como el sol al amanecer. Jesús, Jesús. Dice la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura en Malaquías 3:20, pero para ustedes, escucha esta palabra, esta promesa que se cumple hoy aquí, pero para ustedes, los que honran mi nombre, los que adoran mi nombre, brillará el sol de justicia, que trae la salud en sus rayos. Aquí está el sol de justicia, Jesucristo, el sol de misericordia. Déjate alcanzar por sus rayos. Déjate alcanzar por su luz, por su amor. Déjate alcanzar por sus rayos que brotan de esta custodia. Él es el sol de justicia que brilla, que resplandece y que trae en sus rayos la salud, dice la palabra. Déjate alcanzar por el sol de misericordia, por Jesucristo, por sus rayos. Solo expongámonos ante su presencia. Él está aquí expuesto. Solo abre tu corazón, tu vida, y yo te invito a levantar tus manos hacia Jesús Eucaristía, con fe, con fe. Y deja solamente, como cuando nos exponemos al sol, déjate alcanzar por sus rayos de amor, de misericordia, que traen salud. Él es el sol de justicia, el sol de misericordia. Bendito seas, Jesús, pan vivo bajado del cielo. Levanta tus manos y digámosle una vez más: yo te adoro a ti, adóralo, adóralo. Y mientras lo adoras, deja que sus rayos de misericordia, de amor, te alcancen, te toquen, y Él llene de su resplandor tu casa, tu hogar, tu vida. Que sus rayos alcancen a los enfermos en este momento, en hospitales. Que sus rayos alcancen a los enfermos en este momento de COVID, que estén en este momento de oración. Que sus rayos de luz alcancen a esas personas por las cuales estás orando. Son alcanzados en este momento por el poder sanador de Jesús. Y veremos sus obras, sus milagros. Adóralo. Y digámosle juntos una vez más: te adoro a ti, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Yo te adoro, Dios. Te adoramos todos juntos, Jesús, en este momento. Yo te adoro, Dios. Todos los que te adoran brillan como el sol, como el sol al amanecer. Todos los que te adoran brillan como el sol al amanecer. Yo te adoro, Dios.
Todos los que te adoran brillan como el sol, como el sol alaban Jesús. Todos los que te adoran brillan como el sol, como el sol alaban Jesús. Sí, Señor. Tus rayos alcancen a tantas personas que realmente tienen cara de cansados, de agobiados. Que tu luz alcance, bendito Dios, y sientan en este momento. Vuelven a ellos la salud. Que tus rayos de luz alcancen a 3 personas que en este momento habían pensado suicidarse. Que tus rayos de luz, Señor, las alcance y las levante. Que tus rayos de luz, oh Dios, toque a cada persona, a cada hermano, a cada persona que en este momento siente un tremendo malestar en su estómago. Que tus rayos de luz los alcance, Señor Jesús, y sean sanados, porque tú tienes poder, bendito Dios. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú eres Jesús de Galilea, que pasaba por todos los lugares solamente haciendo el bien. Nadie que acudía a ti estaría defraudado. Tu misma palabra lo dice. Venimos a ti, Señor, en esta noche. Como fue la mujer hemorroísa, como fue el ciego de Jericó, bajó Zaqueo para entrar a tu casa. Así estamos nosotros hoy día, mirándote, amándote y esperando todo de ti. Basta, Señor, una palabra tuya para que seamos sanados. Tu amor está aquí, Señor. Tu amor está aquí. Tu amor está El Señor era mi corazón la imagen de una mujer que el Señor sana en este momento de cáncer. Sus rayos de amor le alcanzan y queman esas células cancerígenas en su seno. El Señor sana a una mujer de cáncer de seno. Confirmo porque yo venía sintiendo lo mismo y lo iba a decir. Amén. Jesús está sanando a una mujer de un cáncer en su seno derecho. Jesús la está sanando en este momento. Que me conmuevo y me rindo ante ti, Señor, porque tú muestras a Francisco, me muestras a mí, esa mujer está sanando. Tú la estás sanando de cáncer a las mamas en este momento. Y solamente nos queda darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria. Tú estás sanando. Para ti nada es imposible. Tú eres el Dios que tiene todo el poder y toda la gloria. Y nos rendimos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y te pedimos que sigas tocando a los enfermos de cáncer, a más personas en esta noche, Jesús, con tu poder, con tu amor. Santo eres, Señor. Hay personas, mucha sanación interior. Hay personas que necesitan perdonar y que el Señor les da esta gracia, les libera del rencor, del resentimiento que ha venido carcomiendo su alma, su corazón. Bendice a esa persona que te ha hecho daño, que te ha herido.
Perdónala en el nombre de Jesús. Sé libre. Y sé libre. Y sé libre. El Señor sana a muchas personas del rencor, del resentimiento, y mueve a perdonar. Y en este acto de perdonar, también en tu vida habrá sanación física. Sanación física. De situaciones que el mismo rencor ha generado en tu colon, en tu estómago, en tu esófago, gastritis, se sanan en el nombre de Jesús. Úlceras son sanadas en el nombre de Jesús. Personas que tenía rencor hacia su madre, realmente hacia su madre, en este momento están sintiendo el poder de Jesús para perdonarla. Yo te invito, hermano, si tú tienes alguna falta de perdón contra tu madre, dile a Jesús que te está mirando y que te ama tanto a ti como a ella. Mamá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Jesús te da esa gracia para poder perdonar. Jesús está sanando a muchas personas desde el seno materno que tenían reacciones que no sabían de qué se debían. Muchas son sanadas desde el seno materno. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado. Gracias, Señor. Alabado sea Santo eres, Señor. En tu nombre santo, Jesús. Te adoramos. En tus rayos, Señor, tú eres el sol de justicia, tú eres el sol de misericordia. Tus rayos que traen la salud lleguen a muchos en el mundo entero desde este momento de oración, desde este lugar donde nos encontramos, que sea un epicentro de tu gloria, un epicentro de tu amor, de tu misericordia, Señor, y que tu luz llegue a muchos en este momento, más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Jesús, Jesús, Jesús. Danos tu amor, danos tu misericordia, tu corazón compasivo, y pidámosle la gracia hoy de lo que hemos predicado, de lo que hemos escuchado en su palabra. Señor, queremos hacer lo que tú nos dices. Haz de mí un verdadero intercesor. Haz de mí un verdadero intercesor. Pídeselo. Díselo. Haz de mí un verdadero intercesor. Que tu presencia eucarística sea mi vida y que mi vida sea una eucaristía. Haz de mí un verdadero intercesor, Jesús. Haz de mí un verdadero intercesor. Revísteme de tus sentimientos. Lléname de tu misericordia, de tu compasión, de tu amor, Jesús. Haz de mí un verdadero intercesor. Díselo en este momento. Haz de mí un verdadero intercesor. Que no pase de largo ante la necesidad, ante los problemas de mis hermanos, hermanas, Señor Jesús. Pídele, pídele. Señor, libérame de mi fariseísmo, libérame de mi orgullo, de mi soberbia. Señor, haz de mí un verdadero intercesor, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad te quiero servir, en espíritu y en verdad te quiero adorar, en espíritu y en verdad te quiero alabar, cantar, en espíritu y en verdad te quiero predicar, te quiero anunciar, en espíritu y en verdad quiero vivir. Santo eres, Señor. Ya llegando
Dios. cerca del final de este momento de oración, cantémosle juntos una vez más a Jesús en Cristo. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Si tú quieres ser un verdadero intercesor, vamos a cantarle esto a Jesús. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. 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 Digo sí. Te decimos sí en esta noche, Jesús. Queremos ser verdaderos intercesores en espíritu y en verdad. Te decimos sí, Señor. Sí, tú nos llamas y nuestra respuesta es sí, Jesús. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias, llena tu corazón de gratitud. Gracias por tanto amor, gracias por tantas maravillas que has hecho en esta noche, Señor. Que todo sea para tu gloria, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde, ilumine su rostro sobre ti. Que el Señor te llene de paz, guarde tus entradas y tus salidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria Dale a gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Señor. Muy Gracias, bien, mis Señor. hermanos y hermanas. Hoy, pues, nos hemos extendido más, pero gloria a Dios. Ha sido un tiempo de gracia. Y bueno, no lo olviden. Los que quieran ser parte del curso que inicia el 9 de septiembre, Escuela del Perdón,
aquí en la página de Facebook, en la parte superior, pueden leer la información de cómo inscribirse. Ya los cupos se van llenando, es cupo limitado, hay que ingresar a unos grupos de WhatsApp para apartar el cupo. Hemos estado dando unos encuentros abiertos por Facebook como este de intercesión, y vamos a estar dando algunos cursos poco a poco por Zoom, ¿verdad? Pues ya profundizando ciertos temas. Ahí vamos a estar organizando un curso de intercesión, así que espérenlo, ¿sí? Esperen ahí la información. Y respecto también al Seminario Internacional de Predicadores, que muchos me han preguntado ya, el cuarto seminario, ¿cuándo es? Este año, bueno, que ha tocado, pero estamos en ese proceso todavía de discernir y establecer el mes del próximo seminario, así que no se preocupen, la información la estaremos brindando. Así que no lo olviden, mañana la última sesión de este seminario de intercesión nos estará acompañando Cyril John desde la India, así que no se lo pierdan, extiendan la voz. El domingo tendremos en Timoteo por acá el cierre de la conferencia de sanación que ya se está llevando a cabo con nuestros hermanos del proyecto Irrefrenable Misericordia, que dirigen nuestros hermanos Sergio Soto, Miguel Horacio, Monseñor Ramón de la Rosa, entre otros del equipo. Un proyecto que es muy cercano a nosotros, a Proyecto Timoteo, hermanos. Así que el domingo, pues en esta página va a haber un encuentro de cierre abierto con Mary Healy, de Estados Unidos, con Monseñor Ramón de la Rosa, un tiempo también de oración por los enfermos. Así que no se lo pierdan. Sin más, nos vemos mañana a la misma hora, 7 p.m. hora de Costa Rica, con la última sesión de este seminario de intercesión. Y bueno, déjanos tu testimonio en los comentarios de lo que el Señor ha hecho en ti en esta noche, ¿no? Y compártelo, no te quedes callado, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Muchas gracias, Roque y Soco, que Dios los bendiga. Hasta México. María José, que yo creo que ya por allá es la medianoche, ¿no? En Chile. Hoy casi vigilia hoy. Bueno. Y gracias a Carlitos, que nos colabora en la transmisión, que hoy se ha puesto la camiseta ahí de guerrero, ¿verdad? En medio de las carreras técnicas para hoy, pero bueno, hemos salido adelante. Buenas noches, hermanos y hermanas, hasta mañana. Nos vemos hasta mañana, ¿sí? Que Dios les bendiga. Descansen. Según lo establecido, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Por eso te ruego que prediques a tiempo y destiempo el Evangelio. Por eso te ruego que te dediques a tiempo completo a tu ministerio. Ve y predica el Evangelio.